Hablábamos a inicios de esta semana sobre las suspensiones que sendos jueces habían otorgado en contra de la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, y ya le informaba yo esta mañana, una jueza de Morelos, la misma jueza, ha dictado ya una suspensión definitiva. Vamos a platicar nuevamente sobre esto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Espero que todo bien contigo y con tu audiencia. Bueno, ¿cambia algo que la suspensión sea ya definitiva? Jurídicamente, si estuviéramos hablando de vivir en un estado en donde se respete los mandatos que provienen del Poder Judicial, de jueces, de distrito, de magistrados y de ministros, pues eso tendría que detener de forma momentánea este proceso de reforma constitucional. Sin embargo, pues hay un desprecio hacia los mandamientos que provienen del Poder Judicial por parte de los legisladores de Morena, y eso entonces en los hechos pareciera que no significa nada, porque no está deteniendo de forma momentánea esta eventual ahora discusión y votación en el Senado de la República, dado que ya es un hecho consumado lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero sí llama la atención esa constante narrativa de que todo lo que provenga del Poder Judicial simplemente no lo quieren acatar, porque esto no es el primer asunto que vemos en donde hay un desprecio hacia lo que hace el Poder Judicial. Simplemente recordemos resoluciones que ha emitido la Suprema Corte respecto de la integración de los comisionados del INAI, por ejemplo. Entonces, son muchos los ejemplos que pueda haber, pero aquí el punto es que estas evidentes violaciones a las suspensiones que han emitido dos jueces de distrito, que en el caso de la jueza federal en Morelos son dos suspensiones y en el caso del juez federal de Chiapas es una suspensión. Compartamos o no el criterio, Pascal, respecto de la fundamentación y razonamientos judiciales por parte de estos jueces federales en estas suspensiones, tienen que acatar, y para eso hay recursos jurídicos para poder impugnar ante el mismo Poder Judicial, y simplemente no lo quieren hacer y solamente se van con no les vamos a hacer caso y nosotros continuamos. Al final, esto va a originar parte de lo que va a ser una eventual discusión desde el punto de vista jurídico, y esperaría que llegue hasta la Corte para saber si, para empezar, estas violaciones a las suspensiones conllevan un vicio grave de violación al proceso legislativo, con lo cual tendría que declararse la invalidez del proceso de la reforma constitucional, no del contenido de la Constitución. Sé que a lo mejor puede escucharse bastante complicado, porque una cosa puede ir junto con la otra, pero no se está controvirtiendo el contenido de la reforma, porque esa sí tiene una prohibición por parte de la ley de amparo de que las adiciones y reformas a la Constitución son improcedentes. Ha dicho el oficialismo a través de diferentes voceros, pues que el Congreso es el único constituyente y por lo mismo el Poder Judicial no debiera meterse, pero tú dices que hay que distinguir entre el contenido de la reforma y el proceso, el procedimiento para realizarla. Exactamente, porque si bien es cierto, el poder revisor de la Constitución, que se tiene su fundamento en el artículo 135 constitucional, porque el Congreso no está actuando como un poder constituido ordinario, es decir, no está actuando solamente como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en un proceso legislativo, está siendo parte de un poder revisor que es el que integra la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso, más los congresos locales. De ahí que la discusión desde el punto de vista jurídico me parece que será sumamente interesante, pero sobre todo con la posibilidad de que la Corte sí tenga elementos para entrarle a esta discusión por violaciones al proceso legislativo, cuyo, con independencia de las que hemos podido visualizar que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputados, esta continuación de la violación a estas suspensiones, pues también tienen que ser motivo, eso con independencia de que se pudiera dar parte al Ministerio Público para que se pueda estar iniciando las carpetas de investigación por el
la probable comisión del delito equiparable al de abuso de autoridad, que sabemos que eso igual no va a proceder porque los diputados no se van a autodesaforar. Ahora, ¿qué pasa cuando una reforma constitucional limita, restringe o echa atrás derechos? Es, Sí, sí, por favor. perdón, Pascal, es que esa es una gran pregunta y esa gran pregunta hay que tenerla sumamente presente porque va a ser también una discusión que se va a dar muy importante en las próximas semanas. Por ejemplo, voy a poner un Sí, ejemplo extremo. Vamos a decir que se reúne mayoría calificada en las dos cámaras y mayoría en congresos locales y deciden quitar el derecho al voto a la mujer. ¿No se podría hacer nada contra eso? es que ese es el punto. Sí. En la opinión del oficialismo dicen, lo que está en la Constitución es constitucional y punto. No se puede hablar de que la Constitución sea inconstitucional. Ujú. Y ese es el gran debate. En mi opinión, no se puede permitir que el poder revisor de la Constitución atente, con el ejemplo que pones, Pascal, de estar eliminando el voto a las mujeres Pues o sí, restablecer la pena de muerte claro. o incorporar la esclavitud. Es Sí. decir, sí tiene que hacerse una revisión, un control jurisdiccional, y si no se quiere hablar por tecnicismo o por mucha puridad jurídica, no se quiere hablar de que la Constitución sea inconstitucional, entonces es inconvencional, es ilegítima, es un fraude a la propia Constitución, como la ampliación del mandato de los magistrados electorales de la Sala Superior. Eso también es, insisto, dicho poniéndolo con sus respectivas comillas, Ujú. inconstitucional, porque eso va en contra de la propia Constitución, Pascal. Pues sí, porque digo, una cosa, entiendo muy bien lo del procedimiento, pero también hay partes de este contenido que están pues echando atrás logros de minorías y que evidentemente pues esto vale la pena por lo menos preguntar si echar atrás derechos ya logrados pues no es algo que pudiera ser impugnado. Porque mira, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, que nos habla del reconocimiento de los derechos humanos y que toda norma tiene que interpretarse Sí, de conformidad con la máxima protección de los derechos de las personas y que además los derechos humanos tienen principios, entre ellos el de progresividad. sí. En un derecho humano que ha sido No se alcanzado y que ha puede sido echar atrás. no tiene que ser regresivo Sí. como estos. Y una discusión que tiene pendiente la Corte es precisamente sobre la inconvencionalidad Sí, de la prisión preventiva por ejemplo, oficiosa, es ¿no? decir, la Sí. inconvencionalidad de la Constitución. Pues muy interesante discusión, abogado. Te agradezco que nos hayas ayudado a entenderla. Muy, muy amable. Con todo gusto, Pascal, fuerte abrazo. Otro para ti. Gracias, Francisco Borgó, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.